Rafael Garay, han pasado varios meses ya desde que estás en este penal. Sí. ¿Qué queda del Rafael Garay que todo el mundo conoció? Chuta, una pregunta complicada, pero yo diría que no queda nada, cero. A ver, el Rafael Garay que la gente conoció era un Rafael Garay autosuficiente, conocido básicamente por el trabajo profesional, con un prestigio ganado después de muchos años de trabajo, y con muchas facetas que la gente desconocía, pero que tampoco existen. La faceta del alcoholismo, el trastorno límite de personalidad, alguien muy dado a gastar compulsivamente dinero, y de ese Rafael Garay yo creo que no queda absolutamente nada. Rafael, ¿qué es lo que te llevó a cometer estafas? Yo sé que podemos entrar en la discusión sobre si efectivamente eran estafas, pero malos negocios no significan estar preso y, digamos, sometido a un proceso. En este caso hay gente que derechamente te denuncia por estafas. ¿Qué te llevó a ese comportamiento? Primero, para sacarle el eufemismo a la duda, yo considero que es estafa. ¿Es estafa? Es estafa. Es estafa, estoy imputado por estafa, declaré y colaboré, por lo tanto he reconocido los ilícitos, por lo tanto no podría ahora decir que no cometí una estafa, es exactamente lo que cometí. Pero hay una larga cadena de sucesos que lleva a eso, ¿no? O sea, lo que te quiero decir con eso es que yo tenía una empresa, fundé una empresa, esa empresa que fue fundada en el año 2008 generó en periodos importantes utilidades, ganancias, etcétera, cosa que vamos a acreditar en su instancia en el proceso judicial. Pero pasado la candidatura senatorial, tú recordarás que fui candidato al Senado, ¿cierto? El 2013, circunscripción Biobío Costa. Y con no mal resultado, además. No mal resultado, ¿cierto? No gané, digamos. Pero, no, pero fue cerca del 9% de los votos, o sea, el 9%... Un poco más del 9%, ¿cierto? Yo terminé muy desgastado en lo emocional. Obviamente había interrumpido mis fuentes de ingreso porque se interrumpe cuando uno es candidato al Senado, no se dedica a hacer asesorías, consultorías, dictar conferencias o hacer otro tipo de actividades. Y terminé muy desgastado y lo que empecé a hacer es usar plata del dinero que me habían prestado estas personas y que yo tenía la obligación de resguardar y de hacer crecer, y la empecé a gastar. O sea, perdón, no te la habían prestado, más bien te la habían entregado para su inversión para y rentabilidad. Para su mantención, digamos, y crecimiento sobre la base de inversores, para que rentara ese dinero, y eso no lo hice. Y tú lo asumiste como plata prestada en el fondo. O sea, la malgasté, derechamente. Malgasté esos recursos, por lo tanto, yo creo que existe una deuda con las personas que se están creyendo en mi contra, pero de acuerdo a lo que he aprendido, digamos, del proceso, porque no soy abogado y no pretendo serlo nunca, eso constituye delito de estafa. Ahora, los ex clientes dicen que se les adeudan entre 1.500, 1.800, incluso más. El abogado dice 1.200. ¿Por cuánto dinero estimas que estafaste a la gente? A ver, lo más preciso es el peritaje de la PDI, que fue ingresado a la carpeta investigativa el 26 de septiembre del año 2017. Y eso establece un monto total de 1.240 millones. Ese es el monto que la PDI dice después de investigar, obviamente, los documentos, las transacciones. Por lo tanto, ese es el monto que más ajusta a la realidad. Ahora, pues también la PDI puede no haber encontrado otros dineros eventualmente desaparecidos. Te lo pregunto porque a Jaime Retamal, que era gerente del Pasapoga, un lugar al que tú eras asiduo asistente, dijo en una entrevista que tú en un momento, además con alto consumo de alcohol, le habías dicho que ibas a dejar la cagada, así textual, y que había una estafa por 50 millones de dólares. No recuerdo haber dicho eso. 50 millones de dólares me parece una cifra alta, ¿cierto? Y no sé si haber estado hablando de este caso no tiene ninguna relación. El monto es ese, ha sido chequeado por la PDI, entregué todos los antecedentes de dónde se podía rastrear más información. Y lo cierto, por lo demás, es que respecto a los montos totales hay que hacer una relación. Uno son los gastos y otros son los ingresos. O sea, los montos que yo defraudé se usaron para gastos. Y los gastos superan los 2.000 millones. Ahora, ¿en qué te gastaste la plata? Porque una cosa es que tú digas, después de tu candidatura al Parlamento, efectivamente dejaste de trabajar durante ese tiempo y necesitabas recursos. Otra muy distinta es hablar de 1.240 millones según el peritaje de la PDI. ¿En qué te gastaste la plata? Hay tres ítems principales. Uno es consumo, que yo, de acuerdo al análisis de la carpeta investigativa, determino que son como 500 millones de pesos en consumo. ¿Durante cuánto periodo de tiempo? Eso, año 2013, 2014, 2015, 2016. Ya. Por otro lado, compra de vehículos, que son alrededor de 900 millones de pesos, y viajes y consumo de alcohol, todo lo que sea no bien durable, no bien que tú adquieres y mantienes, ¿cierto? No un televisor, digamos, lo que es servicio, consumo, alrededor de 500 millones. Claro, ahora, los creyentes dicen que tenías autos de lujo por cerca de 270 millones de pesos, que esos autos fueron vendidos y que esa plata no se reintegró al Fondo de Reparación de las Víctimas, que en ese fondo habían 5 millones de pesos. Se reintegró completamente. A ver, porque hay dos cosas. Es lo que yo hice antes de irme al país respecto a los recursos, reintegré 615 millones.
y por otro lado lo que he hecho después, que es intentar reparar el desastre que yo mismo generé, ¿cierto?, donde se ha ingresado al tribunal 22 millones al día de hoy. Por lo tanto, ¿tú sientes que de los 1.240 has cubierto cuánto? Bueno, lo que pasa es que si no serían montos mayores. O sea, podría haber tenido... Los 1.240 son después de todo lo que ya has reintegrado. Habría que descontarle los 22 millones que se han integrado al tercer juzgado de garantía. Cuando tú dices que se invirtió mal, déjame preguntarte, ¿de dónde sacaste los modelos de negocios de rentabilidad? ¿De dónde obtuviste las ideas? A ver, las ideas yo las empecé a construir desde el año 2007. O sea, yo creé un modelo de inversión. Y ese modelo de inversión era eficiente, pero en la última etapa sencillamente no invertí, es lo que yo te reconocí al comienzo. O sea, yo reconozco el hecho. Yo malgasté ese dinero, los 1.240 millones, no es que yo lo haya invertido mal, yo malgasté ese dinero. ¿Y qué es lo que tú prometías a los clientes? ¿Rentabilidad por cuánto? 18% nominal al año en ese rango, porque no existen rentabilidades fijas, ¿cierto? Y 18% nominal al final del día es más o menos un 1% mensual, más o menos, por efecto del interés compuesto. ¿Después de impuestos y antes de comisión? Sí. Porque en el fondo, o sea, si tú tienes un 1%, un 1,5% un mes y después el otro mes tienes un 1% sobre 1,5%, eso te da más o menos un 18%. ¿Quién en el mercado te ofrece una rentabilidad por esa plata? Bueno, diría mucho, pero no sé cuántos de esos realmente pueden sostener esas rentabilidades. Pero yo creo que una rentabilidad real... Reformulo la pregunta, perdón. ¿Quién responsable, qué entidad responsable hoy día puede ofrecer una rentabilidad por esa plata? Yo creo que hay distintas alternativas de mayor riesgo, como fondos mutuos muy jugados a mercados accionarios, mercados límite, mercados frontera, que sí pueden obtener rentabilidades incluso muy superiores a esas. Si uno mira, tú lo puedes revisar y hay un informe que hace Bloomberg Markets todos los años de los fondos más rentables. Tú tienes una gran cantidad de fondos que sí son de alto riesgo, pero que tienen rentabilidades que oscilan entre un 25 y un 35%. Ya, con riesgo. Okay, sí, ok. Los fondos mutuos, cuando han opinado sobre este caso, dicen que ni por lejos han ofrecido ese tipo de rentabilidades, pero no me quiero meter en el área técnica. Quiero saber si en algún momento esta definición de negocios se convirtió en un modelo de estafa piramidal. Yo creo que hacia el final yo podría decir que sí, por lo siguiente, porque al final cubrir ciertas rentabilidades o ciertos retiros con fondos de otros, y eso al final del día, quieran o no quieran, se constituye un esquema piramidal que no era lo que era al comienzo. Yo no partió siendo eso, pero si tú tomas el año 2014 y 2015 especialmente, porque esos son los años del desastre, es el año donde dilapidé estos recursos, digamos, de manera masiva, ¿cierto? El año 2016 ya prácticamente no cuenta. Efectivamente tomé cierto dinero y cubrí las rentabilidades de otros, en otros casos retiros completos. O sea, hay gente que retiró su capital completo, más las utilidades y se utiliza recursos de otros. Se hace muy difícil, para la opinión pública, a uno se le hace muy difícil pensar que un entramado de esta naturaleza, y particularmente a partir de esta fecha que tú describes, lo hayas desarrollado solo tú. ¿Alguien más sabía lo que estabas haciendo? Nadie. ¿Cómo alguien puede diseñar? Te lo digo con absoluta convicción, nadie. Ya. O sea, aquí el único responsable de este desastre soy yo, el que gastó la plata o mal gastó la plata fui yo, el que no cumplió los clientes fui yo, y el que está querellado por 29 personas soy yo. Aquí no hay ninguna otra persona que se haya enterado absolutamente de nada, no hay ningún involucrado, nadie tenía idea de lo que yo hacía. ¿Qué te pasa cuando en tu cabeza recuerdas haber sido invitado a programas de televisión? Estuvimos juntos en varios de ellos. Sí. Para que tú explicaras las estafas piramidales y que ahora estés sentado aquí, en este penal, respondiendo por estafa piramidal. Bueno, esa respuesta tiene dos líneas. Lo primero es el sentimiento de culpa y de vergüenza que siento en lo personal por haberme equivocado. Pero lo segundo, y que es lo cierto, y que espero en una instancia poder demostrarlo, es que yo traté de girar el negocio. Traté de irme a hacer un negocio regulado, contacté a abogados especialistas en inversiones el año 2016, a comienzos del 2016. ¿Abogados que sabían, perdón, que la plata estaba siendo utilizada de otra manera? No, ellos no sabían nada, por eso yo dejo fuera cualquiera. Pero tenía una gran cantidad de inversionistas por ingresar. Yo traté de convertirme en un fondo regulado y por lo tanto revertir las pérdidas. Lo que pasa es que fue imposible porque emocionalmente y por alto consumo de alcohol sencillamente ya no puede aguantar. ¿En qué te pareces tú, Alberto Chang? En nada, yo creo. A ver, Alberto Chang creó una empresa desde cero que nunca prestó un servicio, ¿cierto? Planeó sacar los dineros del país, construyendo un patrimonio fuera del país para poder defenderse un proceso de extradición. Eso es lo que él hizo y no lo van a traer nunca de vuelta, yo te lo digo, porque hay muchas instancias para poder pelear la extradición y él va usando todas las instancias que existen, ¿ya? Yo reconozco los hechos imputados, obviamente me malgasté el dinero, nunca tuve el ánimo de crear una estructura para poder llevarme ese dinero del país. Lo de haber estado fuera de Chile fue simplemente una mala casualidad, que también es mi responsabilidad. Nunca construí patrimonio fuera del país, nunca transferí a otras cuentas y la empresa era real. La empresa prestó servicio y tiene cientos de millones de facturación para respaldar lo que yo digo.
Aquí hubo gente que invirtió su ahorro, gente que puso plata en su jubilación, gente que vendió bienes para invertir contigo porque te creyó. Y que en la práctica fue estafado, fue timado. ¿Hay alguien en particular que te afecte haber estafado más que otros? Mira, yo te diría que, bueno, hay un caso que he tratado incluso de reparar antes que los otros, que es el caso de Víctor Mellado. Lo he ido tratando de reparar. Yo sé cómo se ha expuesto el caso de la opinión pública, también voy a ser bien sincero contigo. No es cierto que le haya perdido toda su jubilación, no es así. Él recibió, aparte de tener otros bienes, porque uno tiene que medirlo como daño patrimonial también, no me quita ninguna culpa lo que estoy diciendo. No, claro, él recibió, por supuesto. Él recibió Él podría haber tenido 2 millones de dólares independiente guardado en otro lado y bien invertido. Pero respecto a lo que se me imputa, él recibió 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos invirtió 45 millones conmigo. Y de esos 45 millones, la deuda que yo tengo con él hoy día son 11 millones. Ese es el daño real. Súper relevante, es su plata, no mía. Me avergüenza decir lo que estoy diciendo. ¿Y por qué pero si no es toda su jubilación? Ya, ¿por qué si no es toda su jubilación es el caso que más te impacta entonces? Porque yo creo que tenía un vínculo emocional. Mira, es como lo que me pasa con Iván Núñez. Iván Núñez no es un problema patrimonial. Lo que yo le hice a Iván es mucho peor que un daño patrimonial. O sea, también es un daño patrimonial. O sea, es un daño patrimonial, pero es mucho peor que eso. Porque con Iván realmente éramos amigos. Y por lo tanto yo podría trabajar y reintegrarle su dinero. Que tengo un plan para hacerlo, pero no creo que sea el momento de tocarlo. Yo puedo reintegrarle eso. Pero la amistad real que yo destruí ahí, eso no tiene reparación posible. ¿No discriminaste nunca respecto de las platas de quienes no conocías, de quienes sí conocías? ¿No discriminaste nunca las platas que tú estabas utilizando, malversando en la práctica, de quién era tu amigo o de quién era alguien que estaba invirtiendo plata de una herencia o de una jubilación respecto de quien no y que podría haber tenido más riqueza? ¿Nunca hiciste ese discrimen? Yo lo que traté al darme cuenta que los dineros no iban a ser suficientes es tratar de ir devolviendo el dinero a quien yo consideraba que tenía un orden de prioridad superior en relación a su patrimonio. No, está bien, pero te lo pregunto de una manera más directa, Rafael. ¿Nunca pensaste que cagarte y derechamente a Iván Núñez podía tener un efecto adicional? Era tu amigo y un connotado periodista, y que esto podía haber tenido un efecto adicional que respecto de otra persona anónima con quien no tenías un vínculo emocional. No sé, entiendo perfecto la pregunta, pero es que tendría que decir que no por una razón muy sencilla, es que yo soy alcohólico y en la etapa del alcoholismo en la que está, que en el fondo es con intento suicida, tú ya no estás pensando primero con claridad. Y segundo, tampoco estás pensando en el detalle del operatorio de algo, porque cuando tú pierdes las ganas de vivir, intentas suicidar, el resto ya dejó de importar. Y por el resto me refiero a todo, me refiero a las relaciones de amistad, me refiero a relaciones de pareja, me refiero a relación con la familia, o sea, sencillamente tú pasaste una barrera no sé cómo decir, moral, que es mucho peor que esa. Porque al final del día, como yo lo planifiqué, si el 13 de junio del año 2016, en la madrugada, cuando dije solamente en un mensaje de Facebook que estaba enfermo, que era una mentira asquerosa, para cubrir, porque me iba a suicidar ese mismo día, si hubiese funcionado la insulina que me inyecté ese día, esta conversación no tendría, digamos, ningún tipo de sentido, porque no existiría. Vamos a hablar del alcoholismo, vamos a hablar también de esa falsa enfermedad. Déjame preguntarte antes, para terminar esta parte de la conversación, sobre la estafa propiamente tal. ¿Incurriste en evasión tributaria? ¿Estafaste al fisco también? No. Porque el Servicio de Impuesto Interno en estos momentos también está recabando información. El Servicio de Impuesto Interno me solicitó una rectificación. Esa rectificación está siendo hecha dentro de los plazos, por lo tanto no hay fraude tributario. O sea, ¿cómo tributaste con plata que no era tuya entonces? ¿O no tributaste respecto a eso? Lo que son ganancias de la empresa facturadas y todo eso tributó y se me pidió una rectificación respecto de diferenciales. Y esa rectificación la estamos haciendo dentro de los plazos que establece la ley, por lo tanto... ¿Cómo justificante Impuesto Interno comprar auto con plata que no era tuya? Bueno, lo que pasa es que el dinero que tú utilizas que no es tuyo es dinero que igual compone base imponible. Por lo tanto, tendrías que tributarlo. Si no lo tributaste, tienes que rectificar. Lo que tengo que hacer ahora es rectificar y pagar impuestos por una parte que gasté, pero que... Por lo tanto, no tributaste respecto de esa plata. Es una rectificación. Tú inventaste cosas, algunas te las puedo recordar, de hecho, como por ejemplo tu enfermedad, que escapan ya a una mitomanía. Construiste una realidad paralela. Como por ejemplo el de la enfermedad, que la verdad que para la ciudadanía es como... ¿Qué pretendía? ¿Por qué? La enfermedad la inventé, fue una estupidez, solamente para cubrir mi intento de suicidio y lamentablemente en esa época, afortunadamente lo pienso ahora, el intento fue fallido. No tiene otra connotación. Y lo que decidí es, hasta poder tener una instancia en la cual alguien me dejara solo, porque cuando digo eso, no tengo mucho espacio de libertad teniendo ideación suicida, lo que decido es dejar
tener espacio y no desapegarme nunca de lo que he hecho. Ya, una cosa es decir que uno tiene un glioblastoma, un cáncer agresivo cercano al cerebelo, otra es decir que probablemente piensa que ese cáncer se le generó tratando de rescatar a 2 amigos de Fukushima, una zona afectada por, Sí. por un daño nuclear después de un tsunami en Japón. Tú puedes contestar que el viaje a Japón en esa fecha sí lo hice. Y pasé, no entré a la planta, jamás dije que entré a la planta a rescatar a alguien. Yo tengo 2 amigos que viven No, pero en Sendai. Fukushima es una zona donde estaba la Sí. planta nuclear. Si tú miras el mapa y tú vas desde Tokio hasta Sendai, pasas por la zona de Fukushima. Es obligado, digamos. Es solamente una carretera. Es como si voy al sur. Si tú vas a Rancagua por la 5 Sur, pasas por Rancagua. Bueno, básicamente. ¿Fuiste a rescatar a 2 amigos a Fukushima? Yo fui a buscar a 2 amigos que se habían perdido, y eso es cierto. Junté recursos. Hay incluso una nota de Canal 13 donde yo hice una recaudación de fondos mucho antes de los hechos imputados para que no confundamos las platas. Se hizo un remate de arte, junté el dinero, lo transferí a Japón y después viajé a ayudarlos porque estas no son complicadas y eso es cierto. Ya, De hecho, tengo cartas también que lo respaldan. ya, inventar un cáncer, escribir mensajes en tu WhatsApp diciendo que iba a estar desaparecido durante un tiempo, pretendía solamente tratar de cubrir y explicar el luego que tú decidieras quitarte la vida. Sí. ¿Qué Para eso pasó, lo hice, digamos. ¿Qué pasó cuando finalmente no lo hiciste, no lo concretaste? Yo creo que hay distintas etapas. ¿Cómo sigue ese proceso? Uno es el día cero, digamos, que es el día que digo respecto a esta enfermedad, ¿cierto? Que intento quitarme la vida con insulina, que no resulta, que empiezo a buscar otros planes y ahí la PDI te puede dar información. Por ejemplo, ellos encontraron en mi departamento cuerdas que podría usar por cambio, incluso estos embudos con mangueras para poder usar gas del auto. O sea, yo tenía solamente ideación suicida, el resto no me importaba. Y por lo tanto mantuve ese discurso, lo mantuve, es cierto, lo reconozco. Porque en tu cabeza permanentemente estabas pensando en Sí, que en algún momento ibas a concretar la idea de absolutamente. quitarte la vida. Yo tengo 2 intentos de suicidio serios. Lo que quiero decir con intento de suicidio serio no es que el que avisa, no es que yo te llame por teléfono para decirte lo que voy a hacer para que tú me lo interrumpas, sino que sin comunicación. Uno fue el 13 de junio del año 2016 y hay uno anterior que es de abril del año 2012. En algún momento te fuiste a Rumania, efectivamente, tenías Sí. una pareja ya y evidentemente si tú logras casarte con ella podrías haber obtenido la nacionalidad rumana y dado que efectivamente es un país sin el tratado de extradición, se te podría haber hecho mucho más difícil juzgarlo. ¿Ese era tu plan? No, si no lo hubiese hecho. A ver, el certificado, porque eso también es parte de un mito, ¿cierto? El certificado de soltería se pide por 2 cosas en Rumania, al menos es lo que yo entiendo, porque no soy abogado. Obviamente se puede usar para casarse. También se usa para arrendar propiedades. Yo arrendé un departamento en la ciudad de Nassau y me pidieron ese comprobante, por lo tanto yo lo presenté, arrendé el departamento y tengo copia de ese ¿Por contrato. qué en Rumania? ¿Por qué te fuiste a Rumania? No tengo explicación para eso. Podría haber sido Rumania, podría haber sido No, está Chile, bien, pero ¿por qué elegiste Rumania? ¿Por qué uno dice Porque Rumania? conocí en julio del año 2016 una ciudadana rumana en París y a pesar que yo me quería quitar la vida, después empecé a pensar de que no era tan bueno hacerlo cerca de mi núcleo familiar, pensando que hay una mujer embarazada, etc. Y vas a ser padre, ok. Soy padre. Sí, perfecto. pero Exactamente, entonces traté de sacar eso. perdona, no me calza algo de lo que me acabas de decir. Sí. Si efectivamente tomaste conciencia de eso, ¿por qué dejaste en ese momento a tu mujer embarazada entonces? Yo traté de Y- hacerlo y lo te mejor fuiste con otra posible. mujer. Yo traté de hacerlo lo mejor posible lo que podía hacer en ese momento. Y eso es, terminé mi relación de pareja en Chile, acompañé las ecografías, los exámenes, digamos, que corresponden a una paternidad responsable sin ser pareja, y me fui a Chile para tratar de llevarme este infierno que estaba viviendo conmigo y quitarme la vida en otro lado. Eso es. No hay planificación, tú puedes chequear lo que te voy a decir, que el pasaje fue comprado con muy poca antelación, no había plan, dice Rumania, no me llevé dinero para sustentarme en Europa meses, Sí, ni mi años, ni mi nada por el pregunta apunta estilo. más bien a una estrategia legal para evitar ser extraditado. No, a ver, si yo quisiera evitar ser extraditado, hubiese apelado. Hoy día nosotros estamos viviendo en Chile un caso de extradición que es muy bullado, que es el caso de Alberto Chang. Esa es la forma de defenderse de una extradición. Cuando uno no quiere ser extraditado, uno apela y hay instancias múltiples. Lo que yo hice fue otra cosa. Yo recibí una recomendación de 3 abogados chilenos connotados en una conversación telefónica y me dijeron: vuélvete a Chile extraditado, porque la extradición te va a dar algo que no tienes, que es certeza jurídica respecto a los hechos imputados. Y de ahí puedes armar una defensa, y fue exactamente lo que hice, porque yo tenía un acuerdo con el cónsul de Chile en Rumania, que es Rodrigo Guzmán, de volverme voluntariamente, pero yo no había tenido acceso a la prensa. Y cuando vi, a partir del 19 de noviembre del año 2016, los programas, todo lo que se decía, me di cuenta que no iba a tener jamás un proceso justo, y por lo tanto lo que hice fue esperar la certeza jurídica del proceso de extradición, Claro.
y no apelar ninguna instancia y firmar los papeles en la misma Al audiencia. menos en esto maticemos, Rafael, el acceso a la prensa estaba buscándote, se paró fuera del departamento, te hizo preguntas y no hubo respuesta respecto de lo que ahora sí te pareciera estar respondiendo. Pero eso después del arresto. Ok, Estoy déjame... hablando, antes del arresto no estuve comunicado con la prensa, no tenía internet, no me metí en los portales. Te has descrito varias veces como un hombre alcohólico, a pesar de que ya no tomas. Entiendo ¿Cómo que... la abstinencia forzada de donde estoy? Sí, pero ¿es forzada o es porque te generaste la conciencia? No, el comienzo forzada, y tengo que ser bien sincero, los primeros meses que estuve en la cárcel en Rumania viví la abstinencia. O sea, todo lo que significa el temblor de manos, los vómitos, la colitis, el dolor de cabeza, las pesadillas, el comportamiento repetitivo, autodestructivo, cabezazos contra los muros. Porque tomabas ¿cuánto al día? 1 litro de vodka por lo menos. 1 litro de vodka por lo menos. De hecho, bueno, en general soy más o menos metódico en las cosas que hago y yo todos los días lunes me abastecía para una semana y compraban una caja nueva de botellas de litro, así que sé perfectamente. ¿Y tomabas a qué hora del día? Todo el día. La última etapa de antes de todo, antes incluso de decir que estaba enfermo, empecé a fallar reiteradamente en la radio. Te defines a ti como un personaje que gente como yo te conoció a través de los medios, por tu labor profesional. ¿Qué tan profesional en estricto rigor eres y cuánto realmente uno podría confiar que sabías de lo que estabas haciendo? Porque se ha puesto en duda, y Sí, de hecho, con sí, papeles arriba de la mesa, de que en estricto rigor no tienes todas las medallas ni títulos que en algún momento exhibías en tus currículums. Perdón, las tengo todas. En eso sé súper claro, porque así como puedo reconocer los errores, puedo reconocer que defraudé y llevo 19 meses en cárcel para poder comprobar que eso es lo que está pasando, ¿cierto? Soy ingeniero comercial, soy magíster de administración de empresas y tengo estudios incompletos de doctorado y mis estimaciones eran buenas. En 10 años nunca ¿El de recibí Lleida en España? Sí, nunca recibí críticas técnicas en 10 años. Estuve en muchos programas invitados, me saqué la mugre estudiando para poder preparar los mejores análisis posibles, incluso las estimaciones que me jugaba muchas veces en muchos periodos de manera diaria, todos los días en la radio, resulta que no han sido materias de objeción por parte de la incompetencia técnica. Entonces, yo puedo reconocer todas las cosas que hice y otras que incluso quizás ni siquiera me vas a preguntar, pero que te las podría contar también. Como por ejemplo... Pero lo que no voy a reconocer es que no haya tenido la competencia técnica, porque la tenía de sobra. Mi competencia en asesoría de empresa, en directorio, está no solamente facturada, sino que fue cumplida y me gané todos los beneficios que podía tener en términos de bonos, por ejemplo, de desempeño, etcétera. Eso lo logré. Por tanto, mi competencia técnica es lo único que ahora defiendo, que es lo único que haría el del antiguo. Son 37 los estafados, son 32 en estricto rigor, pues son 37 los que se calcularon, 5 que hoy día no forman parte de las querellas. Déjame preguntarte si has conversado con alguno de ellos. No, estoy incomunicado y por lo que entiendo, al menos me ha transmitido mi abogado, durante este proceso no puedo hablar con los querellantes. ¿Con ninguno? No. ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí. A ver, mira, que pasan dos cosas. Bueno, la primera, me gustaría pedirle perdón a las personas a las cuales afecté lo patrimonial. Más amplio que eso, me gustaría ofrecer disculpas públicas por haber mentido de manera asquerosa. Pero me pasa al pedir perdón en las cámaras, que creo que no es suficiente, porque estamos llenos de nosotros de personas que piden perdón, ¿cierto?, masivamente. Yo necesito sentarme con cada persona y explicarle lo que me pasó, mirarlo a los ojos y explicarle una cosa que no se ha dicho, que cuál es mi estrategia para poder reintegrar esos fondos, porque tengo una estrategia y creo que podría ser bastante positiva. ¿Cómo es tu rutina en la cárcel? Dicen que haces algunos trabajos de limpieza para obtener algunos recursos. ¿Cómo es tu rutina en este recinto? Bueno, la rutina en la cárcel es bien pareja para todos. Tenemos horarios de desencierro, que son 7:30 de la mañana. Después uno tiene mucho tiempo libre, que uno usa leer o lo que sea. Unas pegas no remuneradas al interior de la unidad, que son básicamente limpiar línea de fuego, ¿cierto? Línea de fuego en la zona perimetral de los edificios, ¿cierto? Que son desperdicios, básicamente, barro. El cero también, y cuando me corresponde, no sé, limpio baño. No sé, es básicamente lo que hacemos todas, no hay nada especial. ¿Solo lees? Leo bastante, trato de conversar bastante y escribo mucho. ¿Estás escribiendo un libro? Sí, estoy escribiendo un libro. ¿Sobre tu propia vida? Sí, en el fondo yo estoy escribiendo un libro por 4 razones. La primera era para explicarme a mí mismo el desastre porque ni yo lo entendía, y poder poner los hechos en su justa proporción. Segundo, porque soy papá y tengo el deber de explicarle a mi hijo de verdad lo que hice, porque creo que hay enseñanzas que también las voy a usar para explicarle que cuando uno mete las patas, como lo dice yo, primero paga, que es lo que estoy haciendo, y si puede arreglar, que es lo que voy a tratar de hacer, arregla. Cuando es plata se puede devolver el dinero, y eso es una facilidad respecto a otro tipo de errores que uno puede cometer en la vida. Hay otras cosas que son inarreglables. Tercera, porque el libro entero es una forma también de pedir perdón a las personas a las cuales afecté, no solo en la patrimonial, también a nivel de relaciones personales. Pero la cuarta es para los adictos, para ese tipo que está en la casa y siente que no tiene salida, para ese tipo que como yo muchas veces voy al vía público una botella en la mano diciendo no tengo salida, estoy solo, estoy hundido. Ahora, podría haber una quinta alternativa también, o una quinta objetivo,
Es que quieres vender los derechos de tu historia para que, no sé, después se convierta en una película, algo así como el lobo del Wall Street chileno. No empecé a escribir por ese objetivo y si existiera esa oportunidad, lo que sí te puedo asegurar es que un gran parte de ese dinero iría a los querellantes no iba a conseguir. Ya, pero si eso llegara a pasar, ¿no te generaría la sensación o no te daría vergüenza el ser reflejado al mismo tiempo como alguien que estafó a gente? Después de lo que hice, creo que no se puede sentir ni más culpa ni más vergüenza la que he sentido. Has tenido 5 abogados desde que volviste a Chile. ¿Por qué 5? ¿Qué han pasado con los otros abogados? Bueno, primero que grado en lo patrimonial es muy difícil sostener una defensa porque no tienes cómo pagarle. Segundo, hay diferencias a veces con el trabajo de la defensa. Tú tienes que sentirte cómodo, tu abogado pasa a ser tu confidente, tu mejor amigo, el tipo que más veces te visita en la cárcel, ¿cierto? Y he tenido ciertos cambios de defensa, pero que han apuntado a tratar de generar una defensa que sea justa de acuerdo a lo que se me imputa. Este lunes se supone que se van a revisar las medidas cautelares. A fines del año pasado no alcanzaste a completar ni 10 días de arresto domiciliario. 9, me decías tú recién. Sí. Tuviste que volver aquí a prisión preventiva porque había temor de que te fugaras. ¿Qué podría haber cambiado para que consideren que efectivamente eso no va a ocurrir? Mira, yo no lo sé, porque eso es más bien una materia de interpretación judicial, pero creo que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que no existe ninguna posibilidad en la tierra que yo me fugue, que es una cosa absurda, que salí de Chile sin ninguna medida en mi contra, que me allané el proceso, que no peleé la extradición, que colaboré en todo lo que puedo con la justicia, y lo que quiero hacer es estar fuera para estar con mi familia, con mi núcleo familiar. ¿Eres consciente de que puedes ser condenado a prisión efectiva? Sí, claro, es una de las opciones. ¿Y estás dispuesto por lo mismo entonces a asumir ese pago también por el daño causado? A ver, el pago en términos de privación de libertad, sí. Bueno, ya llevo 19 meses, yo creo que... Sí, pero, mira, pero la Fiscalía está pidiendo 8 años. No, está pidiendo 6, modificó la acusación. Sí. Rebajó de 8 a 6. Pero dice que más de 5 de todas maneras. O sea, sí, eso es lo que sostiene el fiscal y está bien, digamos, el fiscal es el ente persecutor, no va a pedir que me felicite, ¿cierto? Obviamente tiene que perseguirme penalmente, pero pasa lo siguiente, quizás te va a sonar un poco raro, pero yo agradezco este proceso. Esto que es la mierda derechamente por arriba de la cabeza, porque ni siquiera hasta el cuello, es lo mejor que me pudo pasar. Porque me ha permitido sanarme, me ha permitido tener ayuda especializada, me ha permitido tener una abstinencia que hace que tenga un blindaje para poder seguir con un tratamiento, me ha permitido armarme un núcleo familiar que nunca tuve, y por lo tanto yo voy a asumir la condena que sea con la misma tranquilidad y mi ánimo reparatorio posterior, que es tratar de arreglar el desastre que hice, es decir, devolverle el dinero a las víctimas, lo voy a hacer de todas maneras, pase lo que pase con la condena. Por último, última pregunta, con el historial de mentiras del que hablamos hace algunos minutos, ¿por qué la gente que está viendo esta entrevista entonces ahora debería creerte? Incluyendo esto, que sientes que has tomado conciencia de que esto te ha permitido cambiar. Es que no tiene ningún elemento, para confiar, porque yo mentí públicamente, por eso ofrezco las disculpas públicas a la masa, las otras son perdones individuales, pero al final yo sé lo que siento, yo sé lo que es ser alcohólico, yo sé lo que he pasado, yo sé lo que he sufrido, sé lo que he hecho sufrir también, he tomado conciencia de eso. Si la gente cree o no cree, la única forma que tengo de mostrarlo es consecuencia. Eso significa que en el momento que pongo un pie fuera de esta cárcel, yo tengo que trabajar por 2 objetivos. Primero, porque mi núcleo familiar esté bien. Y lo segundo es por reparar el mal causado. El día a día, el paso a paso, el depósito a depósito, va a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto. No tengo otra forma de hacerlo porque mi capital de credibilidad se destruyó. Me tomó 14 años construirlo, una estupidez en Facebook, destruirlo absolutamente. Yo creo que de manera irremediable. Pero la única forma que tengo tanto de aprovechar esta oportunidad, porque es una gran oportunidad, no sé si entiendes o empatizas con lo que te digo. Hay que entender lo que estar metido hasta el cuello en alcohol, hay que entenderlo, hay que saberlo, hay que haberlo vivido, hay que haberlo sufrido, porque no es como uno cree que a uno se le pasa las copas, no tiene que ver con eso. Uno destruye toda la vida que tiene alrededor, destruye a la gente querida, hace estupideces, mucha gente pierde la familia o pierde su patrimonio. Eso es muy difícil de aceptar, el sentimiento de culpa permanente. Y frente a ese sentimiento de culpa tú tienes 2 opciones. O dejes que te queme, que te destruya el interior de la cárcel, o utilizas eso como fuerza. Yo decidí utilizarlo como fuerza. Ayuda especializada, paso a paso, día a día. Y obviamente que voy a demostrar después cuando esté fuera, que lo que señalo como ánimo reparatorio y que la gente tiene todo el legítimo derecho de dudarlo, quizás hasta recomendable dudarlo, porque yo sé el que mentí, por tanto es legítimo. Evidente. Pero en el día a día, al ir dando paso a paso y mostrar que actúo totalmente en consecuencia con lo que estoy diciendo, es decir, que mi único foco hoy día es mi núcleo familiar, que ellos estén bien y el resto de los recursos de destinarlo a reparar, eso yo creo que me da el tiempo y espero, José, eso sí, que el día que empiece a reparar y que empiece a depositar y que sea la única persona condenada, que después de ser condenada y pasar por la cárcel,
repara, los medios me den la misma cobertura. ¿Sabes qué? Este señor está cumpliendo, este señor está reparando, este señor se está depositando, este señor se está esforzando por arreglar la cagada que reconoce que se mandó. Y cuando estés en libertad, independientemente de la condena que eventualmente te aplique la justicia, Sí. ¿A qué piensas dedicarte? Bueno, afortunadamente aún hay gente que me contrató en periodos anteriores al desastre generado que me ha hecho algunos ofrecimientos. No los quiero hacer públicos ahora porque la última vez que hice un ofrecimiento público casi, afectaron mucho la vida de esa persona y era un ofrecimiento enviado, no aceptado ni nada, pero bueno, creo que tengo a pesar de todo, tengo un abanico de opciones con gente que trabajó antes conmigo, que confía que tengo capacidad profesional porque la vieron, la midieron y obtuvieron beneficios ¿En de el eso. mismo ámbito en el que te habías movido? No, hay una cosa que yo tengo que decir con claridad. Nunca en mi vida voy a volver a ¿Manejar plata de patrimonio. terceros? Y eso voy a pedir que sea puesto en el fallo del juez, cuando sea condenado. Rafael Garay, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti.